Nosotros en nuestro camino, en nuestro peregrinaje al cielo, tenemos que enfrentar tantas batallas, tantas guerras. El camino es estrecho, la puerta es angosta y desde el día que nosotros fuimos liberados y rescatados por el Señor, de ahí enfrentamos guerras. No era que antes no las enfrentábamos, pero estábamos en el bando del enemigo. Pero la vida es esa, es guerra, es lucha. En el mundo vamos a tener aflicciones y esto no es fácil. El pueblo de Israel en el proceso de salir de Egipto, en la marcha hacia la tierra prometida, que son todas unas figuras espirituales, en ese peregrinaje que ellos emprenden hacia la tierra prometida, hacia la tierra de bendición, pues enfrentaron muchos enemigos, muchos obstáculos. Cada lugar donde ellos pararon, donde ellos se detuvieron, representó algo en el peregrinaje, una crisis, una lucha, un desafío, un crecimiento en la fe, y tantas cosas sucedieron. Y recién Moisés sale con el pueblo, cruzan el mar y ya viene un enemigo a enfrentarlos a ellos. El título de esta enseñanza la hemos llamado Enfrentando el Amalecita. En Éxodo capítulo 17, ojalá usted pueda estar ahí anotando y observando todo lo que hay aquí, las figuras que uno encuentra en este texto, que todas nos hablan a nosotros. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo a la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué representa el amalecita? El amalecita en términos espirituales, porque todos estos son figuras espirituales acá, es el que se interpone en el camino cuando vas en avance, cuando vas a tomar la tierra, cuando vas en una marcha hacia la bendición y hacia lo que Dios te ha prometido. Es el que se interpone para que usted no sea libre, para que no disfrute las bendiciones que el Señor ha logrado por ti en la cruz. El amalecita siempre está ahí, acechando en el momento que usted le dé la oportunidad para entrar y atacarte. Es el que busca arruinar tu vida, arruinar tu familia, arruinar tu economía, acabar con tu fe.
porque eso es lo que hace el enemigo, y en esas guerras, si usted los dejaba entrar al campamento, ellos buscaban acabar con todo, arruinaban, así como Ucrania en este momento está quedando arrasada y usted ve las figuras de ruina, de destrucción, como queda todo. Así el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Es el que busca la oportunidad ahí cuando usted está débil, cuando usted está que no puede más. Este es el que se le interpuso a Saúl más adelante para que él cayera bajo la trampa de Amalek y perdiera una unción, un llamado, un manto. El manto se rasgó porque Saúl cayó en la trampa de las redes diabólicas de Amalek, que no lo destruyó completamente. Cuando el Señor le dijo, acábalo como yo he dado la orden, acaba con todo, pero Saúl lo dejó vivo, dejó unas ovejas supuestamente para ofrecer un sacrificio a Dios. Esos son los sacrificios que ofrecemos y las ofrendas que damos al Señor cuando en un contexto de desobediencia eso nos sirve. Pero es otro tema, pero ese amalecita está ahí para traer daño y está camuflado, está al acecho. Y cuando él atacó a Moisés e Israel, en el caso concreto con Moisés, cuando Moisés estaba extenuado, estaba cansado, era un momento de crisis para el pueblo, no había agua, estaban murmurando, estaban amenazando a darle piedra a Moisés. Era un momento de crisis de fe donde ellos mismos cuestionaron. Moisés cuestionó al Señor si el Señor estaba o no, o los había dejado cuando él golpeó la roca. Era un tiempo difícil. Y así es Satanás. Satanás busca atacarnos cuando estamos en esos momentos de desierto en la vida, cuando estamos cansados, cuando no hay unidad en la casa, cuando sentimos que estamos perdiendo el norte, cuando nos sentimos solos, cuando no tenemos las defensas espirituales y no tenemos las murallas de protección. Note lo que el Señor le recuerda más adelante a Moisés, y le recuerda cómo los atacó Amalek en el contexto y el momento tan difícil que ellos estaban viviendo. Y el Señor le dice, no olvide lo que Él te hizo y destrúyelo. Acaba con Amalek por lo que Él te hizo. En Deuteronomio 25 dice, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y el Señor le dice, no lo olvide. Amalek los atacó por detrás, porque así es Satanás. Satanás es traicionero. Busca el Judas, busca el que te va a apuñalear, busca usar el falso hermano, el hipócrita, que busca que cuando tú estás en la mayor debilidad, cuando estás bajo la tentación, estás bajo el desierto, cuando estás bajo la crisis tremenda y de pronto tú desnudas tu corazón y tu alma, busca y está al acecho para destruirte, para hundirte. Y aquí eso hizo. Fue un traicionero. Les desbarató la retaguardia, porque cuando los vio cansados y débiles dijo, este es el momento. Por eso es tan peligroso esos tiempos de soledad,
esos tiempos de separaciones en las parejas, esos tiempos de crisis económicas, esos tiempos de salud y esos crisis en casa, si no está uno alerta y al acecho, entra en la malecita, entra el demonio para acabar, matar y destruir. ¿Cuántos hogares entraron en violencia tremenda y se maltrataron, se golpearon en este tiempo de la pandemia? Porque fue un tiempo de encierro, de crisis, de desierto, y la gente no aguantó. La gente se maltrató y le dio cabida a que el diablo entrara y destruyera tantas vidas y tantos hogares. Mis queridos hermanos, esos tiempos de desierto son peligrosos. Cuando uno ha bajado la guardia en la palabra, cuando uno bajó la guardia en la oración, cuando uno ya no se reúne con otros, cuando uno está solo, cuando uno está en un tiempo de desierto, ahí es donde el enemigo entra para atacarnos, para destruirnos y hacernos daño. Por eso la importancia de uno tener discernimiento cómo enfrentarlo. Y ahí vamos al otro punto, ¿cómo lo enfrentamos? En primer lugar, el Señor le dio instrucción. Le dijo a Moisés, haga esto y esto y esto. Entonces vino Amalek y el Señor dijo, haga esto. Estas son las instrucciones de lo que debes de hacer. Mis queridos hermanos, en tiempos así, ¿cuánto necesitamos la instrucción del Señor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos la malecita? ¿Cómo manejamos la tentación? ¿Cómo manejamos la crisis de hogar? ¿Cómo manejamos la situación con los hijos? ¿Cómo manejamos una economía? ¿Cómo manejamos esos tiempos difíciles que estamos viviendo? ¿Qué hacemos, Señor? Danos tu instrucción. Y la persona que pide consejo es la persona que no descansa en su propia prudencia, que no se considera a sí mismo firme, que sabe que tiene un enemigo complicado y difícil para enfrentar y necesita instrucción y consejo del Señor. Entonces el Señor le da unas pautas a Moisés sobre qué hacer. Entonces lo primero que hace es que él sube al monte. Moisés entiende aquí que a él no le corresponde coger una espada e irse a guerrear. Eso no es su labor, eso lo van a hacer otros. Eso lo va a hacer Josué y su ejército, pero él es un guerrero espiritual. Él entiende que esto lo tiene que enfrentar en el monte, en el secreto, y entiende que eso es una batalla espiritual. Por eso la importancia de leer los textos y ver las figuras espirituales que esto maneja, que nos enseña a nosotros. Y las grandes batallas se libran es en el secreto, en el altar, en el monte. Allá es donde nosotros enfrentamos al enemigo. Moisés era un sacerdote, aunque no era sacerdote literalmente, pero era el líder espiritual de la nación. Y esa era su labor, estar en el monte. Ese fue el consejo que le dio Jetro. Su labor es estar en el monte. Esa es tu responsabilidad. Y se fue con el sacerdote Aarón, y se fue con su asistente Hur, y se fueron al monte a guerrear espiritualmente. Yo pienso que una de las tragedias de los líderes espirituales hoy en día es que estamos librando batallas en formas equivocadas. Nuestra labor debe de estar sagradamente en el monte, en la palabra, guerreando espiritualmente. Yo no entiendo cómo siervos del Señor descuidan el monte, descuidan el púlpito y hoy están metidos en política, en negocios y en unos asuntos que no deben de estar. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado sagrado como sacerdotes espirituales, como sacerdote de la casa,
es estar en el monte guerreando espiritualmente. Yo he enfatizado mucho en mis momentos a los grupos que he tenido oportunidad de hablar a los hombres y decirles: tu labor como cabeza de hogar, como autoridad espiritual en casa, es estar en el monte, es estar en el secreto de oración, guerreando por su salud, guerreando por sus hijos, dando una cobertura espiritual al hogar, guerreando por su economía, guerreando espiritualmente. Muchos hombres le han delegado esa responsabilidad a la mujer. Y no es que la mujer no guerree también y no ore, pero hay una autoridad espiritual que Dios delegó en los que somos cabeza, que Dios nos ha llamado para dirigir, para guiar un pueblo, una comunidad, una nación, un hogar. Y esta es una figura. Eso es una figura bíblica de qué era la responsabilidad de Moisés. Moisés no era para estar bajando y estar peleando y haciendo asuntos que a él no le correspondían. Su misión sagrada era estar allá en el monte guerreando espiritualmente. Pero noten las figuras espirituales tan hermosas que maneja el texto. Él se va al monte a guerrear espiritualmente y lleva la vara que el Señor le dijo: lleva la vara que yo le di. Y él se va con la vara. La vara es una figura espiritual, es el madero, es Cristo. Vaya con Cristo y vaya y ejerza la autoridad que Cristo ya logró en la cruz, donde sometió a los principados y a las potestades. Un hombre sometido a la autoridad de Dios, como Moisés, sometido a esa autoridad divina. Él tiene autoridad. Y nosotros estamos llamados para ejercer en el monte, en el tiempo de oración, la autoridad que Cristo nos ha dado. Toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor. Por tanto, vayan, liberen las personas, resistan al diablo. Hagan la guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Enfréntelo en oración y usando la autoridad. Levanta la vara y ejerza la autoridad espiritual que el Señor te ha dado. Y eso hay que hacerlo con firmeza. No era que cuando el Señor le dice a Moisés que extienda la vara para que el mar se abra, no fue que él tenía que dudar y no estoy seguro si este pedazo de madera, este palo funciona. No, hágale con autoridad. Y eso es lo que se ejerce en el monte. Usted puede irse a orar, usted puede encerrarse en el secreto con Dios, pero no saber orar, no saber guerrear espiritualmente, no ejercer la autoridad espiritual que el Señor le ha dado. Entonces muchas personas dicen: pastor, estuve 5 horas, 6 horas orando y nada pasó. El asunto no es cuánto tiempo ora, sino la autoridad. Ejerza la autoridad que el Señor le ha dado. Dice Santiago: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es un principio en la guerra espiritual. Resístalo de tu casa, resístalo en tu economía, resístalo cuando ha invadido tu hogar, tus hijos, resístalo cuando está trabajando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y ahí es donde se tiene que parar frente al Amalek. Lo segundo es otra vez una figura espiritual: descanse sobre la roca. Le colocaron una roca, le tomaron una piedra y él ahí se sentó. Eso es el descanso en la roca que es Cristo. El descanso en su obra, en su victoria. El descanso en que Él está en control. Descanso de que Él es soberano y que ese enemigo y Amalek no es más poderoso que el Señor. Que no es, las fuerzas del mal no tienen la última palabra. Descansamos en la obra de Cristo, en su victoria, en lo que Él ha hecho.
Por eso en la oración nosotros no entramos dudando, entramos con fe, con autoridad, creyendo lo que Cristo ya hizo, reclamando sus promesas, reclamando su obra en la cruz, y descansamos que Él es soberano. Una de las crisis que tuvo Moisés fue cuestionar si el Señor estaba con ellos o no. Eso fue terrible para el Señor. Dijo, esto es pecado gravísimo, eso es tentarme a mí. Y eso ha hablado mucho a mi corazón en estos días, porque cuántas veces yo dudo de su presencia, dudo de su respaldo, dudo de la obra de Cristo en la cruz, dudo de su soberanía. Y el Señor me dice, no puedes dudar. Tú no entras a orar dudando. Tú, por más difícil que sea el panorama que vea, por más oscura que sea la situación, no dude de lo que Dios puede hacer o ha hecho ya en la cruz. Él es victorioso y se ha levantado en victoria. Pero lo otro, que de las instrucciones que recibe Moisés para ir al monte, entonces estamos hablando de sube al monte, toma la vara, siéntate en la roca, descansa en la obra de Cristo. Pero lo cuarto lugar es lleva compañeros de oración. Rodéate de guerreros que hablan el mismo lenguaje. Rodéate de aquellos que te apoyan. Cuídate de seleccionar a aquellos que cuando tú le abras tu corazón y estés débil, lo que buscan es hundirte. No, busca a aquellos que en el tiempo de crisis, el tiempo cuando estás que no puedes más, lo que hacen es levantarte las manos. Y como dice Isaías, aquellos que te esfuerzan, que te levantan las manos, que te dicen, dale, no se detenga, sigue adelante. Lucha y sigue guerreando. Por eso la importancia de reunirnos 2 o 3, de buscar a aquellos que hablamos el mismo lenguaje y pedir ayuda, y de pronto decirles, estoy cansado, estoy débil, me siento frágil, necesito que me ayude a guerrear en este momento difícil, necesito que me ayude a guerrear por esa situación, por mi salud, por lo que estoy enfrentando en este momento en mi vida. Y esa es una figura hermosa, como cuando ya Moisés no era capaz, vino Hur y vino Aarón y les sostenían sus manos. Uno de verdad debe bendecir al Señor por aquellos que en la vida nuestra Dios ha colocado para sostener nuestras manos. Cuando ya no podíamos más, cuando ya estábamos arrojados en el suelo, cuando no teníamos fuerza para levantarnos. No todos aquellos que buscaron destruirte y hundirte, que te dejaron y te abandonaron, aquellos que se gozaron de verte hundido y destruido. No, hay unos que te tiraron el lazo, hay unos que te levantaron. Hay unos poquitos, no son muchos. Allá Moisés tenía nomás 2, que te levantaron, que te esforzaron, que te animaron, que te dijeron, sigue adelante, no te detengas. Lo otro es, guerrea hasta que se dé la victoria. Moisés no podía claudicar. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, avanzaba el amalecita. Pero cuando Moisés estaba firme y estaba guerreando, y el pueblo y los soldados veían y tenían su líder allá, que estaba firme, fortalecido, que estaba sostenido en el monte guerreando, el pueblo avanzaba y el amalecita se replegaba. Esta es una guerra constante. Esta guerra la vamos a llevar hasta el fin. Siempre vamos a estar, o el enemigo nos invade o nosotros invadimos. Esa es la guerra que se da en este momento con Ucrania y Rusia. O Ucrania deja que lo invada, o Rusia invade.
Eso es una guerra constante. ¿Quién me invade? Y esta guerra la vamos a llevar hasta la eternidad, mis amados. No podemos claudicar. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que darle. No podemos bajar la guardia. Uno no se puede dar vacaciones en esto. Si uno pudiera decir, bueno, yo voy a darme vacaciones de orar, de leer la palabra, de guerrear espiritualmente y me voy a tirar un año de vacaciones por el mundo. Mi querido hermano, amigo que me escucha, aquí no hay vacaciones. Las vacaciones finales las tendremos en el cielo. Mientras tanto, acá seguimos todos los días. Seguimos usando el discernimiento, seguimos guerreando en el monte, seguimos sin claudicar, porque así es la figura espiritual. O el enemigo me invade o yo avanzo. Eso es. Ahora, no descansa mucho en nuestra fuerza. Eso es que tengámoslo claro. Por eso están las figuras espirituales. Descansamos en la obra de Cristo. Él lo hizo, pero a mí me corresponde tomar posesión de lo que Él me ha dado. Y yo no tomo posesión de lo que Él me ha dado, dormido espiritualmente, no velando, no clamando, no guerreando, no luchando, como dice Pablo, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Todos los días tenemos luchas. Hay veces estamos fuertes, otras veces estamos débiles. A veces tenemos toda la fe del mundo, otras veces estamos en crisis de fe. A veces estamos bajo mucho desierto. Otra vez estamos experimentando tiempos de unas palmeras de lim y unas fuentecitas de agua y una bendición. Otras veces estamos caídos. Hemos caído y sentimos que no podemos levantarnos. Por eso las figuras espirituales acá, de cómo enfrentamos el Amalecita, como nos enseña la Escritura. Por último, mi querido hermano y amigo que me está escuchando esta palabra, ¿qué hacer cuando el Señor te dé esas victorias en el transcurso de la vida? En el transcurso de la vida vemos también muchos tiempos de victoria, donde logramos guerrear por una situación y salimos en victoria, donde vimos la mano de Dios y el Señor nos puso unas palmeritas y una fuente y una bendición, y hay tiempos de gracia y de bendición que el Señor nos da. ¿Qué hacer? Pues lo primero es construye un altar. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nunca olvide cuando Dios te da victorias, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una provisión, cuando Dios te saca de la ruina, de la miseria, de la situación donde estabas. Nunca olvide de darle gracias al Señor, de levantar un altar, de exaltarlo, de darle sus ofrendas, sus primicias, sus tiempos de adoración y decir: Señor, gracias porque has sido fiel conmigo, porque me sacaste de esta situación tan tenaz, me sanaste, me liberaste, me prosperaste económicamente. Cuando estaba en la ruina, Señor, tú me diste provisión. Padre, ¿cómo no honrarte a ti? ¿Cómo no levantar altares para el Señor? Eso hizo Abraham, un constructor de altares. Es un gran problema de nosotros los seres humanos, que en tiempos de crisis y de angustia nos quejamos, oramos y buscamos, pero cuando vemos la victoria y vemos la provisión y cómo Dios nos bendijo y nos abrió las puertas y nos sacó en victoria en ese problema que teníamos, ¿qué olvidamos? Olvidamos de darle gracias, olvidamos de honrar a la persona que me levantó las manos en tiempo de crisis. Nos olvidamos de aquel que me dio la mano cuando yo estaba caído. Nos olvidamos de aquella persona que me bendijo, que me honró, que me animó. Nos olvidamos de, ante todo, levantar un altar en adoración para el Señor y agradecerle. Y por último, regístralo. El Señor le dice a él: registra esto por generaciones, y acuérdese la victoria que le di, y que esto sea testimonio para los demás. El agradecido habla, el agradecido cuenta,
El agradecido proclama. El agradecido que vive en victoria y que ha visto la mano de Dios en su vida, da testimonio de la fidelidad del Señor. Lo da testimonio a los hijos, a las generaciones, y cuenta cómo el Señor les levantó. Cómo el Señor levantó estandarte, bandera de victoria en esa situación tan difícil que estabas viviendo y estabas experimentando. Mis queridos hermanos, aquí hay un modelo fascinante que la Escritura nos deja de cómo estos hombres y mujeres, como nosotros, débiles, cansados, con las luchas como todos nosotros, porque la historia no cambia, somos los mismos, todos vamos de paso, todos vamos hacia la conquista, hacia tomar posesión de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, pero cómo vivir en victoria, pero vamos hacia la ciudad eterna, a la tierra prometida, la figura espiritual. Vamos a tener, las hemos tenido y seguirá la malecita, seguirán las guerras, seguirán las luchas, las caídas, las debilidades, los cansancios, las crisis, pero el patrón no puede cambiar. Son las mismas figuras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La vara, la roca, el equipo de oración, como Jesús fue al monte con 2 o 3, el orar juntos, el guerrear, el luchar, eso no cambia. Que el Señor te dé entendimiento en esta palabra, que lo que estás viviendo y experimentando te apropies de esta palabra. Y te voy a invitar a que terminemos orando, guerreando juntos en esta mañana por esa situación que estás viviendo. Y esta palabra que Dios ha traído a tu corazón para que la grabe, la registre. Esto es lo que Dios te habla hoy. Y nunca olvides, si te da victoria en esa situación, no dejes de honrarlo, de bendecirlo. No sea como en los leprosos, que cuando Dios les hizo el milagro y los sacó en victoria, olvidaron construir un altar para Dios, postrarse y ser agradecidos. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo oro por tus hijos que la han escuchado, por sus luchas, sus crisis, por lo que tú nos hablas hoy, nos recuerdas de esto. Siempre va a ser así. Y que hay momentos de estar en la cumbre, hay momentos de estar en desierto. Hay momentos, Señor, donde vemos la provisión abundante y la victoria. Hay momentos en los cuales nos sentimos asediados y nos sentimos derrotados. Pero tú, Señor, ahí estás para ayudarnos. Ahí está la vara de autoridad, ahí está la roca que es Cristo. Ahí están las promesas, ahí está la palabra. Cristo venció los poderes del mal y las tinieblas. Y en el nombre de Jesús los resistimos. Los resistimos de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Padre, pedimos tu poder manifestado para darnos libertad y victoria en aquellas áreas que estamos luchando, Padre. Fortalécenos ahí donde estamos débiles. Danos tu fuerza, Señor, tu unción y tu sanidad. Y pedimos que el poder de Dios repose para cada familia que ha escuchado esta palabra. Señor, te bendecimos. Gracias por aquellos que nos han dado la mano, que nos han esforzado y nos han levantado en momentos cuando ya no podíamos más, cuando estábamos arrojados en el camino. Gracias, Padre, por ellos. Ayúdanos a recordarlos y a honrarlos y también agradecerles. Te bendigo por los amigos, aquellos que están ahí para ayudarnos el uno con el otro. Te damos gracias por todo y por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.